Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Tema 27. Atención y cuidados en el anciano. Concepto de ancianidad, cambios físicos asociados con el envejecimiento. Apoyo a la promoción de la salud y educación sanitaria. Medidas de apoyo a la persona cuidadora del anciano dependiente. Atención a la mujer en el embarazo y planificación familiar. 1. Concepto de ancianidad. La edad fisiológica se define como la edad según el envejecimiento de órganos y funciones. Existen dos términos relacionados con la ancianidad, que son la geriatría y la gerontología. Geriatría es la rama de la medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales de las enfermedades de los ancianos. Gerontología es la ciencia básica que estudia el proceso de envejecimiento de los seres vivos. Desde el punto de vista de la geriatría, la tipología de pacientes ancianos se clasifica en anciano sano, persona de edad avanzada con ausencia de enfermedad objetivable. Anciano enfermo, anciano sano con una enfermedad aguda. Anciano frágil, persona de edad avanzada que por condiciones médicas, mentales o sociales se encuentra en situación de equilibrio inestable. Es un individuo independiente, pero tiene un alto riesgo de volverse dependiente. Paciente geriátrico, persona de edad avanzada con enfermedades crónicas que provocan dependencia. Suele acompañarse de alteración mental y o de problema social. La ancianidad o vejez es descrita muchas veces como un estado del espíritu. Es difícil afirmar cuándo comienza, dado que el envejecimiento varía de persona a persona. Pero, ¿cuándo somos viejos? El envejecimiento, es decir, el deterioro progresivo natural en los aparatos y sistemas del cuerpo, comienza en los primeros años de vida adulta, aunque solo se evidencia varias décadas más tarde, y es ahí cuando nosotros mismos nos llamamos viejos. Una forma arbitraria de definir la vejez con mayor precisión es mencionar que empieza en la edad convencional de jubilarse, 60 o 65 años. Pero los aparatos y sistemas de los individuos envejecen a un ritmo diferente, y muchas personas de edad viven más allá de los 80 años. Así, los términos comúnmente aceptados son los viejos jóvenes, 65 a 74 años, los viejos viejos, 75 a 84 años y los viejos más viejos, 85 en adelante. Las características sociales y biológicas de estos tres grupos son suficientemente diferenciadas como para ser significativas. No obstante, algunas personas parecen viejas mucho antes de los 60 años y algunos viejos pueden parecer más jóvenes que los viejos jóvenes. El hecho es que esta clasificación es una generalización más bien arbitraria, ya que las personas de edad forman un grupo muy heterogéneo. 1,1. Criterios conceptuales de ancianidad. Todos sabemos qué es la vejez de una forma abstracta, aunque también a todos nos resulta bastante difícil dar una definición concreta de la vejez, y generalmente recurrimos a diferentes criterios para tratar de definirla. 1,1. Criterio cronológico. Es el criterio más utilizado y aparentemente el más objetivo. Define la vejez en función de la edad del individuo. A lo largo de la historia se ha tratado el tema de las edades, existiendo consideraciones y clasificaciones diversas, que oscilan desde una interpretación dualista, juventud y vejez, hasta divisiones en 7 etapas. Pitágoras fue el primero en elaborar una teoría de las edades de la vida, relacionando las edades con las 4 estaciones del año. Cada edad duraría 20 años, la infancia o primavera 0 a 20, la adolescencia o verano 20 a 40, la juventud o el otoño 40 a 60,
y la vejez que se correspondería con el invierno 60 a 80. La interpretación actual de este criterio es que después de la infancia, la adolescencia y la edad adulta, se habla de madurez, que efectivamente corresponde a la edad del primer envejecimiento. Edades de interés geriátrico según la OMS. 45 a 60 años. Edad en medio, edad crítica o presenil. 60 a 72 años. Senectud gradual, tercera edad. 72 a 90 años. Vejez declarada. Más de 90 años. Grandes viejos, gerontes. Otras denominaciones son edad presenil, edad crítica o edad en medio, como las define la Organización Mundial de la Salud, OMS. La edad en medio oscila entre los 45 y 60 años. Luego sigue el período de senectud gradual hasta los 72 años, llamado muy frecuentemente tercera edad, y a continuación se establece la vejez declarada, que incluye hasta los 90 años. A partir de esta edad, se acostumbra a hablar de grandes ancianos o grandes viejos, gerontes. No obstante, y pese al interés por la parcelación de la vida en edades, este criterio no parece muy útil para definir la vejez. En general, se acepta el hecho de que cada uno envejece a una edad diferente, y que dentro de la propia vejez cabe distinguir varias etapas. La disparidad de opiniones y la falta de unanimidad para establecer la edad de comienzo de la vejez hacen del criterio cronológico un uso restringido para los estudios epidemiológicos y sociológicos. 1.1.2. Criterio biológico. Este criterio está asociado al desgaste de órganos y tejidos, señalando el comienzo de la vejez, cuando este deterioro se hace perceptible. Sin embargo, a medida que aumenta la edad, envejecemos más lentamente, es decir, durante los 45 a 50 años ocurren más cambios involutivos que durante los 60 a 70 años. Por tanto, tampoco este criterio por sí solo es válido, ya que algunas estructuras envejecen muy precozmente mientras que otras lo hacen de forma muy tardía. 1.1.3. Criterio funcional. Es un criterio bastante utilizado y actualmente muy debatido. Define la vejez asociándola a la pérdida de funciones, tanto físicas como psíquicas e intelectuales, es decir, equipararía a la vejez con la enfermedad. Este criterio ha estado y sigue estando muy arraigado. Galeno consideraba la vejez como un estado intermedio entre la salud y la enfermedad, y Aristóteles también igualaba vejez y enfermedad, y hacía a la vejez responsable de todos los males. En la actualidad, una expresión frecuentemente escuchada y relacionada con este concepto de vejez sería que se teme a la vejez porque nunca viene sola. Sin embargo, hoy por hoy no parece apropiado utilizar este criterio, sobre todo cuando más de 2/3 partes de las personas mayores de 60 años viven de forma independiente. Teniendo esto en cuenta, algunos autores han comenzado a diferenciar los términos tercera edad de la llamada cuarta edad. La tercera edad comienza con el cese de la actividad profesional y termina con la pérdida de autonomía física, mental y económica. En este momento empieza la cuarta edad. Son dos tipos completamente distintos de población, problemas y políticas de soluciones. 1.1.4. Criterio socio-laboral. Es un criterio utilizado con mucha frecuencia en la actualidad, considerando la jubilación como el comienzo de la vejez. Sin embargo, la jubilación es un fenómeno bastante nuevo y que no afecta por igual, ni a todos los individuos ni a todas las sociedades, existiendo diferencias entre sexos, casos de jubilación anticipada, etc. Criterios. Vejez. Cronológico. Edad. Biológico. Desgaste o deterioro. Funcional. Disfunción, enfermedad. Socio-laboral. Jubilación. Criterios conceptuales de la vejez, resumen. 2. El envejecimiento. 2,1. Conceptos de envejecimiento. Entre las diversas definiciones de envejecimiento, podemos destacar. Según Harman,
El envejecimiento es la acumulación progresiva de cambios en el tiempo que son responsables del aumento de la probabilidad de enfermar y de morir del individuo. Según Salazar, el envejecimiento es una sucesión de modificaciones morfológicas, fisiológicas y psicológicas, de carácter irreversible, que se presentan antes de que las manifestaciones externas den al individuo aspecto de anciano. Según Rowe, el envejecimiento humano es lineal, como proceso que se extiende a lo largo de la vida y que cristaliza en un determinado momento. Inevitable, ya que no puede detenerse salvo con la muerte. Variable, por no ser semejante en los individuos que nacieron en la misma época y situación. Asincrónico, pues no se produce con el mismo grado de desgaste en los diferentes órganos. Por tanto, el proceso de envejecimiento humano es distinto en cada individuo y varía dependiendo de diversos factores, que influyen de una forma todavía hoy en día, no bien conocida, pero parece indudable que son factores intrínsecos o endógenos, herencia, sexo, raza, etc. Factores extrínsecos o exógenos, relacionados con el entorno, como el clima, el estilo de vida, hábitos de autocuidado, etc. El envejecimiento no constituye una enfermedad, pero puede determinar gran número de trastornos. Es un proceso natural para todos los seres vivos que trae consigo un conjunto de cambios. También es un proceso dinámico, por lo que no toda la población envejece igual, dependiendo de factores como la enfermedad, estilos de vida, servicios sociales, herencia genética, etc. Para concluir, podríamos definir el envejecimiento como el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociales que sufren los seres vivos a lo largo de su existencia. Presenta una variabilidad interindividual y no es uniforme en todos los órganos y sistemas, es decir, el envejecimiento no es sincrónico. El envejecimiento lleva a dos consecuencias fundamentales: la vulnerabilidad de los individuos y su falta de viabilidad. 2,2. Características del envejecimiento. El proceso de envejecimiento presenta las siguientes características fundamentales. Es universal, se produce en todos los seres vivos. Es irreversible. A diferencia de las enfermedades, no puede detenerse ni revertirse. No puede volver atrás. Es heterogéneo e individual. Cada especie tiene una velocidad característica de envejecimiento, pero la velocidad de declinación funcional varía enormemente de sujeto a sujeto, y de órgano a órgano dentro de la misma persona. Es deletéreo, lleva a una progresiva pérdida de función. Se diferencia del proceso de crecimiento y desarrollo, en que la finalidad de este es alcanzar una madurez en la función. Sucede sin darnos cuenta y finaliza con el fin de la vida, muerte. Es involutivo. Por último, es constante e irregular. 2,3. Envejecimiento fisiológico y envejecimiento patológico. Diferencias. A medida que envejecemos, ocurren dos fenómenos paralelos: una declinación fisiológica normal y un aumento en la prevalencia de ciertas enfermedades. Aunque estos procesos se influyen entre sí, existe una declinación fisiológica que es independiente del desarrollo de enfermedad. La presencia o no de la enfermedad es lo que va a determinar la diferencia entre envejecimiento fisiológico. Permite a la persona una buena adaptación física, psíquica y social al entorno. Envejecimiento patológico. Cuando la incidencia de procesos degenerativos y principalmente de enfermedad impiden o dificultan a la persona su adaptación al entorno. Esta diferencia entre envejecimiento fisiológico y envejecimiento patológico va a incidir muy significativamente en los estilos de vida de las personas que se encuentran en esta última etapa del ciclo vital. En la práctica es necesario saber diferenciar cuando el cambio físico es normal, debido al envejecimiento, y cuando no lo es, debido a una enfermedad. 3. Cambios físicos asociados al envejecimiento. Los cambios normales del envejecimiento o cambios propios de la edad son aquellas modificaciones fisiológicas enteramente debidas al proceso de normal de envejecimiento fisiológico, y tienen que cumplir los siguientes criterios. 1. Ocurrir universalmente.
2. Causar detrimento funcional. 3. Originarse internamente. 4. Ser irreversibles. Estos cambios pueden ser morfológicos por un lado, es decir, afectando a la estructura de los órganos, aparatos y sistemas, y por otro lado pueden ser también funcionales, afectando a la función de los mismos. Los numerosos cambios estructurales y funcionales aparentemente ocurren de manera uniforme a medida que la persona envejece, y la mayoría de ellos ocurren de manera constante, aunque el ritmo al que progresan es muy variable de unos individuos a otros e incluso de unos órganos a otros, en un mismo individuo. 3,1. Cambios corporales generales. En la configuración general del cuerpo, se produce una pérdida de estatura, la cual puede llegar a los 10 centímetros, con una pérdida media de 3,8 centímetros de los 65 a 74 años, y hasta 5 centímetros hacia los 85 a 94 años, que suele atribuirse a la pérdida de masa ósea y a la consecuente reducción en la altura de los cuerpos vertebrales. Entre los 30 a 40 años se alcanza el máximo de altura disminuyendo luego progresivamente, siendo un cambio más acentuado en mujeres. Se explica por cambios posturales, mayor flexión de cadera y rodillas, disminución de la altura de los cuerpos vertebrales y alteración de los discos intervertebrales. Hay igualmente una redistribución del tejido adiposo con tendencia a fijarse en el tronco. Este sufre un aumento de 15 a 30% entre los 40 y 55 años, para luego disminuir a aproximadamente un 20% de promedio. El peso alcanza su máximo a los 50 años en los hombres, y después comienza una pérdida de peso progresiva. En la mujer el aumento de peso se da hasta los 60 y luego también disminuye, aunque más lentamente que en los varones. Se produce asimismo una pérdida en el contenido total de agua de hasta el 50% del total, presentando menor sudoración y sensación de sed. Se reduce la masa muscular, hasta un 30%, mientras aumenta la masa corporal. Hay cambios también en la homeostasis. Está alterada la termorregulación, siendo especialmente sensibles al frío y al calor, y el sistema vegetativo. Se producen alteraciones como insomnio, fatiga o palpitaciones. El envejecimiento produce a nivel del organismo una atrofia de todos los órganos y tejidos, y esta provoca una disminución de la capacidad funcional de los mismos. Ver cuadro. Sus características son: volumen y peso disminuido de todos los órganos y tejidos. Hay una disminución de la masa celular, por ejemplo en músculo, hígado, cerebro, hueso, riñones, páncreas. El tejido conectivo aumenta. El contenido hídrico de los tejidos disminuye, por ello hay flacidez, disminución de peso y arrugas. Diferenciación y crecimiento celular retardados. Elasticidad de los tejidos disminuida. Acumulación de pigmentos, queratosis senil, lípidos, seborrea por acumulo de lípidos en determinadas zonas, y calcio, calcificaciones y cálculos. Disminuye la capacidad de adaptación, por lo que se verán afectados los sistemas reguladores del organismo. 3,2. Cambios en la piel y anexos. 3,2,1. La piel. La piel, por su extensión, es el órgano más susceptible de recibir daño ambiental a través de los años, en especial por la acción de la luz solar. Con el tiempo se hace más delgada, más seca, más transparente y se vuelve menos elástica, arrugada y de tinte amarillento, sobre todo en párpados, denominándose en este caso genodermia palpebral. El envejecimiento desde el punto de vista estructural produce: en la epidermis hay variaciones en el tamaño, forma y propiedades de sus células, destacando la disminución de melanocitos. En la dermis existe una reducción del grosor, de la vascularización y la degeneración de las fibras de elastina. Hay un descenso del número y atrofia de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Todo ello lleva a la aparición de arrugas. Desde el punto de vista funcional, el envejecimiento produce en la piel una alteración de la permeabilidad cutánea, una disminución de las reacciones inflamatorias de la piel y de la respuesta inmunológica, un trastorno de la cicatrización de las heridas, una percepción sensorial disminuida.
Una disminución de la producción de la vitamina D. 3.2,2. Anexos cutáneos. Los cambios más llamativos afectan al cabello con aparición de canas o canicie y de calvicie. Además, se produce una pérdida gradual de folículo piloso en cuero cabelludo de la región axilar y pubiana. Paradójicamente, en las mujeres se estimula la aparición de vello facial, denominado hipertricosis. En los hombres puede aparecer vello en los pabellones auriculares, cejas y orificios nasales. El cambio en el color del cabello es probablemente uno de los signos más obvios del envejecimiento. El color del cabello es causado por un pigmento, melanina, producido por los folículos pilosos que a su vez disminuyen su producción a raíz del proceso de envejecimiento. La cantidad de vello que una persona tenga en el cuerpo y de cabello en la cabeza está determinada por los genes. Sin embargo, con el envejecimiento, casi todas las personas experimentan alguna pérdida de cabello y disminución en su velocidad de crecimiento. Las fibras de cabello se hacen más pequeñas y tienen menos pigmento. De ahí que el cabello grueso y áspero de un adulto joven se convierta finalmente en un cabello delgado, fino y de color claro. Asimismo, muchos folículos pilosos dejan de producir nuevos cabellos. Aproximadamente un cuarto de los hombres comienza a mostrar signos de calvicie hacia los 30 años de edad, y cerca de 2/3 tienen calvicie significativa hacia la edad de 60 años. Los hombres desarrollan un patrón típico de calvicie asociado con la testosterona, calvicie de patrón masculino. El cabello se puede perder en el área de la sien o en la parte superior de la cabeza. Las mujeres también presentan un patrón típico de pérdida de cabello a medida que envejecen, calvicie de patrón femenino. En ellas, el cabello se hace menos denso en general, y el cuero cabelludo puede hacerse visible. El vello corporal y facial también se pierde, aunque los vellos que permanecen se pueden volver más gruesos. Algunas mujeres pueden notar una pérdida de vello corporal, pero pueden descubrir que presentan vello facial grueso, especialmente en el mentón y alrededor de los labios, la antes referida hipertricosis, mientras que los hombres pueden notar que el pelo de sus cejas, orejas y nariz se hace más largo y áspero. Por otro lado, disminuye la sudoración, con un aumento de la sequedad cutánea y menor adaptabilidad a los cambios atmosféricos, en especial al frío. En cuanto a las uñas, son más frágiles y crecen más despacio, pero en algunos casos se engrosan de forma llamativa. Es la hiperkeratosis ungueal, sobre todo en las uñas de los pies. Consecuencias de los cambios. A medida que la persona envejece, se incrementa el riesgo de que se produzcan lesiones en la piel, la cual se adelgaza, se vuelve más frágil y pierde la capa grasa subcutánea. Además, se puede disminuir la sensibilidad táctil, sensibilidad de presión, de vibración, calor y frío. De esta manera, la piel envejecida corre un alto riesgo de lesionarse fácilmente. La autorregeneración de la piel envejecida es más lenta que la de la piel joven. La curación de una herida puede ser hasta 4 veces más lenta, situación que contribuye a la generación de úlceras por presión e infecciones. La diabetes, los cambios en los vasos sanguíneos, la disminución de la inmunidad y los factores similares también afectan la curación. Posibles inconvenientes. Los trastornos de la piel son tan comunes en todos los adultos mayores que a menudo es difícil diferenciar los cambios normales de los que están relacionados con una enfermedad. Más del 90% de todas las personas adultas mayores manifiestan algún tipo de trastorno de la piel. La luz solar puede causar elastosis, pérdida de la elasticidad, los queratoacantomas, crecimientos de piel no cancerosos, el engrosamiento de la piel, los cambios en el pigmento como las manchas del hígado y otras condiciones. Asimismo, la exposición a los rayos solares también ha sido relacionada directamente con el cáncer de piel, incluyendo el epitelioma de células basales, el carcinoma escamocelular y el melanoma. ¿Qué hacer? Puesto que la mayoría de los cambios de la piel están relacionados con la exposición al sol, la prevención es un proceso de toda la vida. En lo posible, se recomienda evitar las quemaduras solares en la medida de lo posible. Usar un protector solar de buena calidad cuando se esté al aire libre, aún en el invierno.
Usar prendas de vestir protectoras y sombreros cuando sea necesario. La nutrición equilibrada y aporte suficiente de líquidos también son de gran ayuda, pues la deshidratación aumenta el riesgo de lesión en la piel. Algunas veces, las deficiencias nutricionales menores pueden ocasionar erupciones, lesiones cutáneas y otros cambios de la piel incluso sin la presencia de otros síntomas. Se recomienda mantener la piel humedecida con lociones y no usar jabones con mucho perfume. No se recomienda el uso de aceites de baño, dado que pueden hacer que la persona resbale y caiga. 3,3. Cambios en el sistema músculo-esquelético. Se origina una pérdida general de masa ósea por la desmineralización de los huesos, sobre todo en la mujer a partir de la menopausia. La mujer suele perder un 25%, mientras que el hombre solo un 12%. Esta pérdida se produce por la falta de movimientos, absorción deficiente o ingesta inadecuada de calcio y por trastornos endocrinos. Como consecuencia de ello, los huesos son más frágiles y hay una mayor predisposición a las fracturas. El acuñamiento de las vértebras contribuye a la postura encorvada del anciano y a una disminución de la talla. La marcha, el equilibrio y la alineación corporal se modifican debido a un aumento de base de sustentación y disminución del braceo. La deambulación del anciano supone una serie de diferencias típicas en la marcha. Cabeza inclinada. Encorvamiento de la columna vertebral. Brazos en semiflexión, no existe el balanceo. Manos en semiflexión, rigidez. Menor amplitud del paso. Pisada con todo el pie, para aumentar la estática. Menor movilidad de la cadera. Menor angulación de la rodilla y tobillo. Hay una pérdida progresiva de masa muscular y un endurecimiento de tendones que conllevan la disminución de la fuerza del tono y la velocidad de contracción, por lo que los movimientos son más lentos y la capacidad de reacción disminuye. También hay una disminución en la movilidad de las articulaciones. Consecuencias de los cambios. Debido al deterioro de las estructuras articulares se puede presentar inflamación, dolor, rigidez y deformidades. De hecho, casi todas las personas mayores experimentan cambios articulares que van desde una rigidez leve a una artrosis o a una artritis severa. El cuello se puede inclinar, los hombros se pueden volver más estrechos, mientras que por otro lado, la pelvis se puede volver más ancha. El movimiento es lento y puede volverse limitado igualmente los patrones de la marcha son más lentos y más cortos. La marcha se puede volver inestable y hay poco movimiento de brazos. La fatiga se presenta con mayor facilidad, y la energía en general puede disminuir. La fuerza y la resistencia cambian, ya que la pérdida de masa muscular reduce la fuerza. Sin embargo, la resistencia puede aumentar debido a los cambios en las fibras musculares. Posibles inconvenientes. La osteoporosis es un problema común, en especial para las mujeres mayores, pues se presentan fácilmente fracturas de hueso y fracturas por compresión de las vértebras que pueden causar dolor y reducir la movilidad. La debilidad muscular contribuye a la fatiga, debilitamiento y disminución de la tolerancia a la actividad. Los problemas articulares son bastante comunes, lo que puede ir desde un problema de rigidez leve a una artritis debilitante. El riesgo de lesión es más alto debido a las caídas relacionadas con los cambios en la marcha, la inestabilidad y la pérdida del equilibrio. Algunos adultos mayores tienen reducción en los reflejos, provocada con mayor frecuencia por los cambios en los músculos y los tendones más que por los cambios en los nervios. Algunos cambios como el reflejo de Babinski positivo siempre se consideran anormales. Los movimientos involuntarios, los temblores musculares y los movimientos finos llamados fasciculaciones, son más comunes en los adultos mayores. Las personas de avanzada edad que permanecen inactivos o inmóviles pueden experimentar debilidad o sensibilidad anormal, parestesias. En los adultos que no son capaces de moverse voluntariamente y no pueden realizar ningún ejercicio de estiramiento, pueden presentarse contracturas musculares. Además, es posible que se presente el síndrome de la pierna inquieta. ¿Qué hacer? El ejercicio
Es una de las mejores maneras para retardar o evitar los problemas musculares, articulares y óseos. Un programa de ejercicio moderado puede mantener la fuerza y la flexibilidad y ayudar a que los huesos permanezcan fuertes. Se debe consultar con el médico antes de iniciar un programa nuevo de ejercicios. Una dieta equilibrada con cantidades apropiadas de calcio es importante, especialmente en las mujeres, a quienes se les recomienda ingerir suficiente calcio a medida que envejecen. Las mujeres posmenopáusicas necesitan entre 1.200 y 1.500 miligramos de calcio por día. Las mujeres que ya sufren de osteoporosis deben consultar con el médico acerca del tipo de tratamiento que deben seguir. 3,4. Cambios en el sistema nervioso. Los cambios más relevantes se resumen en los siguientes. Disminución del tamaño y peso del cerebro. Pérdida de neuronas. Enlentecimiento generalizado del movimiento. Aparición de un ligero temblor senil, aunque hay que diferenciarlo del parkinsonismo. El envejecimiento también afecta a funciones diversas, específicamente aquellas gobernadas por el sistema nervioso central, como son la percepción, la memoria reciente, el sueño, la coordinación motora y el control muscular, entre otras. Posibles inconvenientes. Problemas como el delirio, la demencia y la pérdida de la memoria severa no son procesos normales del envejecimiento. Sin embargo, pueden ser causados por trastornos degenerativos del cerebro como la enfermedad de Alzheimer. Un cambio en la capacidad cognitiva, la memoria o el comportamiento se considera importante si difiere notoriamente de los patrones anteriores o si afecta el estilo de vida. ¿Qué hacer? ¿Existe alguna evidencia de que la actividad física y el ejercicio mental moderado y continuo ayudan a mantener la capacidad cognitiva? Leer, hacer crucigramas y participar en conversaciones estimulantes, así como el ejercicio físico ordinario, pueden ayudar a mantener el cerebro tan lúcido como sea posible. Sin embargo, tales estrategias no han sido comprobadas. 3,5. Cambios en los órganos de los sentidos. 3,5,1. Oído y audición. En el oído externo se produce acumulación de cerumen que dificulta la audición. También se producen diferentes cambios en la morfología del oído medio y en la eficiencia del sistema de huesesillos, que llevan a una pérdida de audición que afecta principalmente las tonalidades bajas. 3,5,2. Ojo y visión. Hay una disminución de la agudeza visual, capacidad para adaptarnos a lugares oscuros. Primero no vemos y luego el ojo se adapta y vemos más, y de la amplitud del campo visual, capacidad de ver por los lados sin necesidad de girar la cabeza. Otras modificaciones. Atrofia de la musculatura palpebral y caída palpebral. Pérdida de elasticidad cutánea. Palidez de las conjuntivas. Disminución del tamaño pupilar. Agrandamiento del cristalino, que se vuelve más rígido. Disminución de la secreción lagrimal por la deshidratación. La órbita pierde contenido graso y produce efecto de ojos hundidos. 3,5,3. Gusto y olfato. Hay una disminución del número de papilas gustativas, con atrofia de la lengua y una merma en la discriminación de los sabores. También se da una disminución del rojo de los labios. Se produce un aumento del tamaño de la nariz, laxitud de la piel nasal y deshidratación del cartílago, con lo cual la nariz es más rígida y grande. Hay una elevación del umbral para la detección de olores corrientes. 3,6. Cambios en el aparato cardiovascular. En el sistema cardiovascular, es sumamente difícil distinguir entre los cambios propios de la edad y las alteraciones derivadas de diversas patologías que se manifiestan a través de los años. El corazón aumenta de tamaño y peso, presentando aumento del grosor de ambos ventrículos como respuesta a la resistencia periférica aumentada del adulto mayor. Las válvulas presentan calcificaciones y el tejido conductor tiene una pérdida progresiva de su actividad marcapasos. El corazón del anciano es en términos generales capaz de mantener adecuadamente un gasto cardíaco suficiente para suplir las necesidades del mismo, pero su adaptación al estrés se reduce paulatinamente con el paso de los años.
El consumo de O2 máximo disminuye, así como las frecuencias máximas durante el ejercicio. Asimismo, se producen cambios en el territorio vascular, destacando la reducción de la elasticidad arterial, aumentando la rigidez vascular, incluyendo la esclerosis de los medianos y pequeños vasos. Esto conlleva al aumento de las resistencias periféricas, que incrementa las presiones sistólica y diastólica. También se produce un aumento del calibre aórtico, una reducción de la red capilar, una disminución de la tensión venosa y una disminución de la velocidad de circulación. Consecuencias de los cambios. Bajo circunstancias normales, el corazón sigue siendo capaz de abastecer adecuadamente todas las partes del cuerpo. Sin embargo, un corazón que envejece puede ser un poco menos capaz de tolerar aumentos en la carga de trabajo, debido a que los cambios disminuyen la capacidad de bombeo extra, función de reserva cardíaca. Algunas de las situaciones que pueden aumentar la carga de trabajo cardíaca incluyen enfermedad, infecciones, estrés emocional, lesiones, esfuerzo físico extremo y ciertos medicamentos. Posibles inconvenientes. Las enfermedades cardíacas y vasculares, como hipertensión e hipotensión ortostática, son muy comunes en las personas de edad avanzada. La arteriosclerosis es muy común. Los depósitos de placas de grasa en el interior de los vasos sanguíneos hacen que estos se estrechen e incluso pueden obstruirlos totalmente. La enfermedad de las arterias coronarias es muy común. La angina, dolor torácico causado por reducción temporal del flujo sanguíneo al músculo cardíaco. La dificultad respiratoria con el ejercicio y el ataque cardíaco pueden ser resultado de la enfermedad de la arteria coronaria. Se puede dar la frecuencia cardíaca anormal, arritmia de diferentes tipos. La insuficiencia cardíaca también es muy común en las personas de edad avanzada, y en las personas de más de 75 años se presenta insuficiencia cardíaca con una frecuencia 10 veces superior que en adultos más jóvenes. Son muy comunes las enfermedades de las válvulas. La estenosis aórtica o estrechamiento de la válvula aórtica es la enfermedad valvular más común en las personas de edad avanzada. También se puede presentar anemia relacionada posiblemente con desnutrición, infecciones crónicas, pérdida de sangre en el tracto gastrointestinal o como una complicación de otras enfermedades o medicamentos. Los accidentes isquémicos transitorios, AIT, o accidentes cerebrovasculares se pueden presentar si se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro. Otros de los problemas relacionados con el corazón y vasos sanguíneos que se presentan con el envejecimiento pueden ser enfermedad vascular periférica que produce claudicación, dolor en las piernas intermitente al caminar, venas varicosas, coágulos sanguíneos, tromboflebitis, trombosis venosa profunda. ¿Qué hacer? La persona puede ayudar a su sistema circulatorio, corazón y vasos sanguíneos, ya que existen factores de riesgo de enfermedad cardíaca sobre los que es posible algún control. Entre estos se pueden mencionar hipertensión arterial, niveles de colesterol, diabetes, obesidad y tabaquismo. Es recomendable consumir una dieta saludable para el corazón que tenga cantidades reducidas de grasa saturada y colesterol, controlar el peso, al igual que seguir las recomendaciones del médico sobre el tratamiento de la presión sanguínea alta, colesterol alto o diabetes, al igual que reducir o suspender el consumo de cigarrillo. El ejercicio moderado regular y dentro de las capacidades de la persona es una de las mejores medidas que se pueden adoptar para mantener el corazón y el resto del cuerpo saludables. Pero antes de comenzar un nuevo programa de ejercicio, se recomienda consultar con el médico. Las personas que hacen ejercicio tienen menos grasa corporal, fuman menos, tienen menos problemas de presión sanguínea y tienen menos enfermedades cardíacas que las personas que no hacen ejercicio. El ejercicio ayuda a evitar la obesidad y a los diabéticos a controlar el azúcar sanguíneo. El ejercicio conserva las capacidades máximas en la medida de lo posible y disminuye el estrés. 3,7. Cambios en el aparato respiratorio. El envejecimiento no solo afecta a la fisiología de los pulmones, sino también a su capacidad de defensa. Se da una disminución del peso y volumen de los pulmones,
con una reducción del número de alvéolos. Hay una dilatación de los bronquiolos y conductos alveolares. Es el pulmón senil. La alteración del parénquima pulmonar provoca una disminución de la capacidad respiratoria, del oxígeno a nivel tisular y de la difusión alveolo-capilar. En la cavidad torácica, la movilidad disminuye con limitación de la expansión inspiratoria, debido a la debilidad muscular, al encorvamiento progresivo, a la calcificación de los cartílagos costales. Por otro lado, la disminución y enlentecimiento de los cilios, el aumento de tamaño de las glándulas mucosas bronquiales y la disminución del reflejo de la tos reducen el intercambio de aire, que permanece acumulado en el pulmón, aumentando las secreciones y disminuyendo la expectoración. 3,8. Cambios en el aparato digestivo. 3,8,1. Cambios en la boca. En la boca hay una pérdida de piezas dentarias, total o parcial, que dificultan la masticación. Las glándulas salivares disminuyen, produciendo menos saliva y también sufren cambios en sus cualidades. Todo ello contribuye a la sequedad bucal y a la pérdida de la sensación gustativa. El reflejo nauseoso también está disminuido, aumentando las posibilidades de atragantamiento. Igualmente hay dificultades en la deglución de los alimentos, aumentando las posibilidades de aspiración del contenido alimenticio a la vía respiratoria. Las encías se adelgazan y disminuye su superficie, apareciendo dificultad para soportar la presión de una prótesis dental. Los dientes tienden a separarse y oscurecerse, con una pérdida de esmalte y de los depósitos minerales. 3,8,2. Cambios en tracto gastrointestinal. Hay una disminución del peristaltismo esofágico, con una menor coordinación y es frecuente la aparición de varicosidades. En el estómago, se produce una atrofia de su mucosa y una disminución de la producción de ácido clorhídrico, CLH, con digestiones más lentas por disminución del tiempo de vaciado gástrico. A nivel intestinal existe una disminución de la movilidad y de los movimientos peristálticos, junto con una reducción del tono muscular de la pared abdominal. En general, el tránsito de los alimentos es más lento, con menos absorción de sustancias y con tendencia al estreñimiento. 3,8,3. Cambios en hígado y páncreas. El hígado presenta una disminución del tamaño a partir de los 50 años, peso, y de su funcionalidad normal, hígado senil. Destaca la lentitud en el vaciado vesicular y en el espesamiento de la bilis. El flujo sanguíneo hepático disminuye y se altera el metabolismo hepático de muchas sustancias, entre ellas la biotransformación de los fármacos. Pueden aumentar sus niveles y el tiempo de permanencia en el organismo. En el páncreas hay una disminución de peso y volumen, al igual que una disminución de su funcionalidad, páncreas senil. 3,9. Cambios en el sistema endocrino. El riñón tiene la capacidad de sintetizar diferentes sustancias con actividad hormonal. 1. Eicosanoides. 2. Eritropoyetina. 3. Sistema renina-angiotensina. 4. Metabolismo de la vitamina D. La secreción hormonal disminuye con la edad, por dos motivos. Un descenso de la síntesis hormonal. Una menor respuesta de los órganos a las hormonas. En la mujer destaca una pérdida de estrógenos y progesterona. También se da una disminución de prolactina. La secreción de insulina y glucagón es normal, pero hay mayor resistencia de los órganos periféricos, que causa una intolerancia a la glucosa. 3,10. Cambios en el aparato excretor. Se produce una pérdida de masa y del peso del riñón, destacando la reducción del número de nefronas, que son las unidades estructurales del riñón, esclerosis de los glomérulos y dilatación de los túbulos renales. Igualmente hay una disminución del flujo vascular del riñón y de la filtración glomerular. También hay una pérdida de volumen y de la capacidad de concentrar la orina. En cuanto a las vías urinarias, se produce un debilitamiento del esfínter de la uretra. La vejiga pierde tono muscular y se pierde la capacidad de la micción completa, quedando orina residual y problemas de incontinencia urinaria. Consecuencias de los cambios.
En condiciones normales, la función renal permanece normal en una persona que está envejeciendo, aunque en algunas ocasiones es más lenta que en una persona más joven. Sin embargo, la disminución de la eficiencia se presenta cuando los riñones se encuentran bajo un aumento de la carga de trabajo, debido a una enfermedad, medicamentos y otras condiciones. Los cambios en los riñones pueden afectar la capacidad de una persona de edad avanzada para concentrar orina y contener el agua. La respuesta a los cambios en la ingesta de líquidos y electrolitos ingeridos disminuye. La deshidratación se presenta con más facilidad, debido a que las personas de edad frecuentemente experimentan menos sensaciones de sed. La deshidratación también se puede agravar si una persona de edad avanzada reduce la ingesta de líquidos en un intento por disminuir los problemas de control vesical, incontinencia urinaria. Posibles inconvenientes. El envejecimiento aumenta el riesgo de trastornos urinarios como la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Las infecciones de la vejiga y otras infecciones urinarias son más comunes en los ancianos, en parte relacionado con el vaciado incompleto o también con los cambios del equilibrio químico de las membranas urinarias. La retención urinaria o incapacidad para vaciar completamente la vejiga, que puede producir reflujo hacia los riñones y lesionarlos, es más común en los ancianos. Muchas personas de edad avanzada experimentan problemas con el control vesical o incontinencia urinaria. Los tumores del aparato excretor son más comunes en los ancianos, especialmente el cáncer de próstata y el cáncer de vejiga. Tanto en hombres como en mujeres, los cambios urinarios están estrechamente relacionados con cambios en el aparato reproductor. Por ejemplo, los hombres pueden experimentar problemas debido a un aumento de tamaño de la próstata, hipertrofia prostática benigna, y las mujeres pueden experimentar infecciones vaginales, vaginitis, e infecciones posteriores de la vejiga. 3,11. Cambios en el aparato genital. 3.11,1. Órganos genitales femeninos. Tras la menopausia, se produce una disminución severa de la producción de hormonas que determinan los siguientes cambios. Pérdida de vello púbico. Atrofia de labios mayores, vulva, clítoris y vagina. Disminución del tamaño de los ovarios, trompas y útero. Retracción de las trompas uterinas. La vagina se hace más corta, menos elástica y lubrificada, lo que hace que el coito pueda resultar más doloroso, coitalgia, y que aumente el riesgo de infecciones vaginales. Hay una retracción de las glándulas mamarias, provocando una disminución del tamaño del pecho. 3.11,2. Órganos genitales masculinos. También se da una disminución del vello púbico. Ocurre una reducción del tamaño de los testículos, en relación con la disminución de hormonas. También hay una distensión de la bolsa escrotal más colgante. Por otro lado, hay un aumento del tamaño de la próstata, hipertrofia prostática, que puede dificultar la eliminación de orina al exterior. También disminuye la sensibilidad del pene, por lo que la erección es más lenta. La eyaculación se retrasa y el volumen de esperma se reduce. 3,12. Cambios en el sistema inmunitario. También experimenta notables cambios en el curso del envejecimiento, lo que ocasiona una limitación progresiva para cumplir su papel de vigilancia y defensa. Las enfermedades infecciosas en individuos de edad avanzada tienen mayor gravedad, debido a que el sistema inmunitario es menos sensible y más susceptible a las infecciones. Destaca la involución del timo, que se transforma en un órgano vestigial, aunque puede presentar a edades avanzadas algunos nódulos funcionales. Esta atrofia tímica conlleva a una disminución de la inmunidad mediada por células, linfocitos T y B. Igualmente hay una disminución de la producción de anticuerpos, inmunidad humoral. Todo ello se traduce, entre otras cosas, en una mayor facilidad para adquirir enfermedades infecciosas, tumorales y autoinmunes. Consecuencias de los cambios. El sistema inmunitario pierde su capacidad para combatir infecciones a medida que la persona envejece, lo cual incrementa el riesgo de enfermarse y puede hacer igualmente que las vacunas sean menos efectivas.
Las vacunas contra la gripe u otras vacunas pueden no funcionar tan bien y es posible que su efecto protector no dure tanto tiempo. La capacidad del sistema inmunitario para detectar y corregir defectos celulares también declina, lo cual ocasiona un incremento de los tumores asociados con el envejecimiento. A edades avanzadas, el sistema inmunitario parece volverse menos tolerante con las células del propio cuerpo. Algunas veces, se desarrollan trastornos autoinmunes de ciertos órganos o tejidos. Otros factores también incrementan el riesgo de infecciones. Los cambios en la marcha, en la sensibilidad, en la estructura cutánea y otros cambios normales por el envejecimiento, aumentan el riesgo de lesión y las bacterias pueden penetrar a través de la piel vulnerada. La aparición de una enfermedad o el hecho de someterse a una cirugía pueden debilitar aún más el sistema inmunitario, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a infecciones posteriores. La diabetes, que se presenta con más frecuencia con la edad, también puede llevar a la disminución de la inmunidad. Aparte de la disminución ligera en la inmunidad, el envejecimiento también afecta el proceso de curación de la inflamación y de heridas. La inflamación a menudo indica infección, pero también se puede presentar debido a un ataque autoinmune. El proceso de curación en muchas personas de edad avanzada es más lento. Esto puede estar directamente relacionado con cambios en el sistema inmunitario o puede ser una consecuencia de otros problemas, como la diabetes o la arterioesclerosis, que lleva a que se presente disminución del flujo sanguíneo a algunas zonas del cuerpo como las extremidades inferiores. Asimismo, muchas personas de edad toman medicamentos antiinflamatorios para controlar afecciones como artritis y se sabe que estos retardan el proceso de cicatrización de heridas. Posibles inconvenientes. Aumento del riesgo de infección. Disminución de la capacidad para combatir enfermedades. Proceso de cicatrización de heridas más lento. Trastornos autoinmunes. Cáncer. ¿Qué hacer? Es importante mantener un buen estado de salud, la cual incluye ejercicio, dieta bien equilibrada, no fumar, minimizar el consumo de alcohol. El consumo moderado parece tener algunos beneficios para la salud, pero su consumo excesivo puede causar un daño grave. Realización de medidas de seguridad para evitar caídas y otras lesiones. 4. Apoyo a la promoción de la salud y educación sanitaria. Las actividades de prevención de la enfermedad y la promoción de la salud son parte integrante de la atención primaria. La existencia de patologías crónicas relacionadas causalmente con factores de riesgo derivados de modos de vida no saludables ha incrementado la importancia de este grupo de actuaciones sanitarias. El objetivo básico de la geriatría es mantener al anciano integrado en la comunidad. Para ello es necesario conseguir a través no solo de la asistencia, sino por la promoción de la salud y por una labor de prevención, la mejor calidad posible de vida para el anciano. Esto significa prioritariamente conseguir que el anciano permanezca en su domicilio y en suficientes condiciones de salud, bienestar y seguridad. La educación sanitaria es un instrumento básico en la promoción de la salud y en la acción preventiva. Es un método de intervención que también forma parte de los cuidados que se prestan. El equipo de enfermería tiene como tarea fundamental el proporcionar una serie de consejos para fomentar y promover la salud de las personas mayores, es decir, una labor de educación para la salud. Todo ello, para conseguir en lo posible el autocuidado de la persona mayor. Esta tarea de promoción de la salud y de prevención tiene como objetivos: reducir la incapacidad y la dependencia, mejorar la salud de los ancianos, prevenir la ruptura familiar, mantener al anciano en su hogar mientras sea posible, modificar los estilos de vida no saludables, modificar los hábitos insanos y prevenir en lo posible las enfermedades. Todo ello para contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de las personas mayores. 4,1. Prevención de la enfermedad. La prevención de la enfermedad
se centra en desarrollar medidas y métodos que puedan evitar la aparición de la enfermedad. Implica realizar acciones anticipatorias frente a situaciones indeseables, con el fin de promover el bienestar y reducir los riesgos de enfermedad. En la historia natural de las enfermedades se pueden distinguir 3 periodos: prepatogénico, patogénico y de resultados. Periodo prepatogénico. Comienza con la exposición a factores de riesgo o etiológicos, y en él desempeñan un papel importante los elementos que favorecen la susceptibilidad del huésped para padecer la enfermedad. Estos factores de riesgo pueden ser no modificables, edad, sexo, o por el contrario, ser susceptibles de cambios inducidos por actuaciones de prevención primaria que es posible llegar a eliminarlos o al menos conseguir un descenso significativo de la exposición del sujeto a ellos. Periodo patogénico. Se distinguen habitualmente 2 estadios o fases: presintomática sin síntomas ni signos de la enfermedad y clínica. Durante la primera ya se han iniciado los cambios anatomopatológicos inducidos por el agente causal, y, en la segunda, estas alteraciones orgánicas ya son lo suficientemente importantes como para dar lugar a manifestaciones en el paciente. Periodo de resultados. Son las consecuencias del avance de la enfermedad inducida por los agentes causales: muerte, incapacidad, situación de enfermedad crónica o curación. Niveles de prevención. Los distintos niveles de prevención están íntimamente relacionados con las fases de la historia natural de las enfermedades. Prevención primaria o contra las causas. Prevención secundaria contra la enfermedad en sus fases precoces. Prevención terciaria o rehabilitación, dado que previene la incapacidad. Así, ante la enfermedad se emplean 3 tipos de objetivos para conseguir: que no aparezca, que desaparezca, que se desarrollen capacidades que compensen las lesiones que se originen. Son las 3 etapas de la prevención: primaria, secundaria y terciaria. A. Prevención primaria. Las acciones de prevención primaria son el conjunto de actuaciones dirigidas a impedir la aparición o disminuir la probabilidad de padecer una enfermedad determinada. Su objetivo será disminuir la incidencia de la enfermedad. Desde una vertiente más amplia, saludable, también incluye las actividades que buscan el desarrollo de las potencialidades físicas, psíquicas y sociales en individuos y comunidades. Actúan en el periodo prepatogénico, es decir, antes de que la interacción entre los distintos factores y el individuo den lugar a la aparición de la enfermedad. Las medidas de prevención primaria pueden intervenir sobre el medio ambiente, saneamiento ambiental, higiene alimentaria, etc. Son medidas de protección de la salud. Sobre las personas, vacunas, quimioprofilaxis, quimioprevención, educación sanitaria, etc. Son actividades de promoción de la salud. Las competencias de los profesionales de enfermería en el mantenimiento y promoción de la salud y prevención de la enfermedad se incluyen en esta fase. B. Prevención secundaria, cribados o cribajes. Detección precoz de los problemas de salud. La prevención secundaria busca eliminar la enfermedad en sus primerísimas instantes. Por ello decimos lucha contra la prevalencia, por cuanto la enfermedad ya está entre nosotros. Se articula en un conjunto de acciones que buscan como objetivo: el diagnóstico precoz, el tratamiento intensivo correspondiente de las enfermedades, antes de que hayan producido manifestaciones clínicas que motiven a acudir a quienes las padecen a los centros asistenciales. La prevención secundaria actúa cuando la primaria no ha existido o ha fracasado. Su objetivo es reducir la morbimortalidad. Tiene lugar en la fase presintomática del periodo patogénico de la historia natural de la enfermedad. El núcleo fundamental de las actividades de prevención secundaria lo forman los programas de cribado o detección, screening, detección precoz, etc., y consisten en el conjunto de procedimientos, pruebas de laboratorio, exploraciones radiológicas, etc., que ofrece el sistema sanitario para detectar una enfermedad. Los cribados pueden ir dirigidos a la población general o a algún grupo que por sus características personales sea considerado de riesgo. Las pruebas de cribado que se utilizan en la detección precoz de una enfermedad
son generalmente muy sensibles porque interesa detectar todos los casos posibles. Esto implica que darán muchos falsos positivos y que, posteriormente, estos sujetos tendrán que someterse a una prueba más específica, con el fin de confirmar el diagnóstico. C. Prevención terciaria. Las actividades de prevención terciaria se definen como aquellas que están dirigidas al tratamiento y rehabilitación de una enfermedad ya previamente establecida. Buscan enlentecer la progresión de la enfermedad y, con ello, evitar la aparición o agravamiento de complicaciones e invalidez, intentando mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entre ellas podemos incluir el ejercicio precoz en un IAM, abandono del hábito tabáquico en un sujeto con EPOC, etc. 4,2. La promoción de la salud. La promoción de la salud, según la Carta o Conferencia de Ottawa, Ginebra, OMS 1986, se define como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Cualquier actitud, recomendación o intervención que haya demostrado su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas o de disminuir su morbimortalidad es, en sí misma, una medida de promoción de la salud. La promoción de la salud subraya la educación sanitaria, el asesoramiento y las condiciones favorables de vida. Debe ser una labor fundamental de los profesionales de enfermería que, a menudo, establecen un vínculo de comunicación con los pacientes más intenso que el de otros profesionales sanitarios. El fomento a la salud debe iniciarse antes del nacimiento del individuo y continuar a lo largo de la niñez y la adolescencia, de la vida adulta y de la ancianidad. La conservación de la salud y de la independencia funcional son los aspectos más importantes de la promoción de la salud en los adultos ancianos. Es difícil determinar unos criterios válidos que nos lleven a presentar las enfermedades características que desarrollan los ancianos y a establecer un orden de prioridad de las mismas. Las enfermedades más comunes en la población mayor de 65 años, por orden de frecuencia, son las siguientes: HTA, accidente cerebrovascular, bronconeumopatía crónica, poliartrosis, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, demencia senil, depresión y reumatismo inflamatorio. Factores de riesgo. Tenemos en cuenta una serie de condicionantes de la vida del anciano, como posibles desencadenantes de situaciones negativas. Factores de riesgo, de origen orgánico. Hipertensión arterial. Malnutrición. Dificultades sensoriales. Incontinencias. Factores de riesgo, de origen ambiental. Barreras arquitectónicas. Escasos recursos económicos. Inactividad. Polimedicación. Alcoholismo. Cambios en el entorno, traslados, ingresos. Factores de riesgo, de origen relacional o social. Soledad, aislamiento. Insomnio. Desorientación. Todos ellos pueden coexistir, ir asociados a problemas patológicos o incluso ser el desencadenante de posibles situaciones de enfermedad. Es importante tenerlos presentes en cualquier valoración de la persona anciana, ya sea en su domicilio o en el centro de salud. 4,3. Cuidados de enfermería. Las enfermedades declaradas con frecuencia en España como causa de discapacidad en el anciano son, en este orden: enfermedades musculoesqueléticas, artrosis, artritis y osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, especialmente ictus, fracturas y traumatismos y, finalmente, los problemas neurológicos, principalmente demencias. Sin embargo, el porcentaje de años vividos con discapacidad es diferente, presentándose en orden descendente: demencia, ictus, enfermedad musculoesquelética, enfermedad cardiovascular y cáncer. Las competencias de enfermería dentro del proceso de cuidados vienen marcadas por un claro objetivo: proporcionar atención individualizada a la persona anciana y su entorno. Así pues, el personal de enfermería, el anciano, la familia y el equipo interdisciplinar deben concretar unos objetivos mutuos, unas prioridades y unas estrategias encaminadas a establecer las intervenciones terapéuticas, preventivas, recuperadoras y o rehabilitadoras del anciano. El plan de cuidado se irá adaptando,
mediante revisiones periódicas a las necesidades y o cambios que se produzcan en el anciano, incluso después de su fallecimiento. Atención en el duelo familiar. En la aplicación de los distintos cuidados, se evidencian diferentes formas de intervención por parte del personal de enfermería. Entre estas cabe distinguir: refuerzo. El cuidador está a disposición del anciano. Solo se le indica la acción a realizar en un determinado momento. Eso quiere decir que el anciano es autónomo. Soporte. El cuidador actúa con el anciano dando consejos y orientaciones, o animando a que el anciano emprenda y ejecute él mismo una determinada acción. Ayuda. El cuidador contribuye parcialmente a la ejecución de una acción, al presentar el anciano una cierta limitación física y o psíquica que le impide efectuar la acción por sí mismo. Suplencia. El cuidador efectúa por completo la acción de enfermería, al presentar el anciano una total incapacidad para la misma. Así pues, es preciso tener en cuenta las características individuales del anciano, tanto las generadas por el propio proceso de envejecimiento como las producidas por las patologías adquiridas a lo largo de la vida, para poder desarrollar un plan de cuidados específico para cada individuo. Este plan debe reunir el mantenimiento de las capacidades restantes, la mejoría en la satisfacción de las necesidades básicas, en definitiva, el fomento de la obtención de la mejor calidad de vida posible, de la dignificación como persona. El personal de enfermería debe proporcionar educación para la salud en los ancianos. Debe intentar que sigan las siguientes recomendaciones generales. A continuación se exponen los factores que condicionan posibles problemas en el autocuidado en las personas mayores o factores condicionantes, factores externos y estilos de vida, así como los consejos de enfermería para enseñar al anciano a cuidarse según sus necesidades básicas. 4.3.1. Necesidad de oxigenación. Los cambios, consecuencia del proceso de envejecimiento, que se producen en los sistemas respiratorio y cardiovascular, determinan lo que ha dado en denominarse el pulmón senil y el corazón senil. 4.3.1.1. Factores condicionantes. Factores externos. Estilos de vida. Uso indiscriminado de antibióticos, o utilización de remedios caseros ineficaces para el tratamiento de los procesos respiratorios. Viviendas inadecuadas, mala ventilación, calefacción excesiva o inexistente, ambiente seco o contaminado, etc. Residencia en climas fríos o húmedos. Actividad laboral previa. Consumo de tabaco. Ingesta insuficiente de líquidos. Tos ineficaz. Inactividad o sedentarismo. 4.3.1.2. Recomendaciones para mantener y mejorar la salud. Revisiones periódicas para prevenir y tratar los posibles problemas cardiorrespiratorios, vacunación antigripal y control de la tensión arterial, glucosa, etc. Tratar cualquier afección respiratoria, evitando el uso indiscriminado de antibióticos y remedios caseros, y seguir el tratamiento médico prescrito. Realizar ejercicios respiratorios, respiración diafragmática o profunda, respiración con los labios fruncidos, etc. Ingesta suficiente de líquidos, 1,5-2 litros al día. Evitar el sedentarismo y realizar ejercicio físico moderado, como caminar. Evitar esfuerzos y cansancio excesivo. Proponer actividades según nivel de tolerancia. Evitar obesidad o perder peso. Ayudar a abandonar o reducir el hábito de fumar. 4.3.2. Necesidad de alimentación. Los cambios que se producen en el sistema digestivo y modificaciones sensoriales y cognitivas consecuencia del envejecimiento pueden afectar a la alimentación de la persona mayor. 4.3.2.1. Factores condicionantes. Factores externos. Estilos de vida. Falta de interés por la alimentación, soledad, depresión, viudedad, etc. Desconocimiento de las necesidades dietéticas, de la composición de una dieta equilibrada y de la forma de preparación culinaria más conveniente.
Dificultades para el acceso a comprar alimentos, viviendas sin ascensor, lejanía de comercios, etc. Escasez de recursos económicos. Inadecuada distribución en el horario de las comidas, o saltarse alguna de ellas. Ingesta excesiva de alimentos o de alimentos con alto poder calórico. Comer poco o solo determinados alimentos. Escasa ingesta de líquidos. Sedentarismo. 4.3.2.2. Recomendaciones para mantener y mejorar la salud. Mantener un peso adecuado. Diversificar los alimentos. Evitar comidas abundantes, realizando 4 comidas al día. Limitar las grasas, azúcar y sal. Beber al menos 1,5 litros de agua al día. Comer despacio y masticar bien. Tener una dieta adecuada al estado dental, dieta blanda o triturada. No llevar prendas apretadas durante las comidas. Reposar después de las comidas, aunque no en exceso. Dieta con alto contenido en fibra para la prevención del estreñimiento. Enseñar a elaborar una dieta equilibrada, adaptada a sus capacidades y teniendo en cuenta sus preferencias y gustos. Hacer 5 comidas al día. O como mínimo repartirlo en 3 ingestas, sin olvidarse nunca del desayuno. Organizar la compra semanalmente, planificando los alimentos que se comprarán. En caso de vivir solo se puede hacer acompañado de amigos, como una actividad social más. Además, seguir cocinando es bueno para mantener ágiles las actividades cognitivas y manuales. Disminuir el aporte de sal. Sí al sabor. Es importante que los alimentos estén bien condimentados porque comer es un placer a cualquier edad, y precisamente a edades avanzadas, en las que es habitual el incómodo consumo de medicamentos, la hora de la comida no puede ser un suplicio más. Añadiendo especias aromáticas, tomillo, romero, laurel, orégano, etc., se aportará sabor a los platos a la vez que se previene la hipertensión. Verduras, legumbres, hortalizas y pescado deben tener un papel esencial en la dieta diaria, por su aporte de vitaminas, fibra, proteínas de fácil digestión y su pobre aporte de grasas saturadas. Forman parte esencial de la dieta mediterránea, la única de la que se ha comprobado su protección ante las enfermedades cardiovasculares. Los lácteos deben estar presentes cada día por su gran aporte de calcio, son el mejor aliado contra la osteoporosis, además de practicar ejercicio físico de forma regular. 4.3.3. Necesidad de eliminación. Los cambios que se producen en los sistemas genitourinario, digestivo, neurológico y musculoesquelético, unidos a las modificaciones sensoriales y cognitivas, pueden afectar a la eliminación urinaria e intestinal del anciano. 4.3.3.1. Factores condicionantes. Factores externos. Estilos de vida. Estados depresivos o estrés. Viviendas inadecuadas, lejanía del WC o no adaptado. Dieta inadecuada, pobre en fibra. Escasa ingesta de líquidos. Uso crónico de laxantes. Uso de fármacos. Sedentarismo o escaso ejercicio físico. Vestimenta inadecuada o incómoda. 4.3.3.2. Recomendaciones para mantener y mejorar la salud. Ingesta de una dieta variada, rica en fibra y de suficientes líquidos. Realizar ejercicio moderado y evitar el sedentarismo. Evitar el uso indiscriminado de laxantes. Favorecer la eliminación con métodos naturales, masajes, agua templada. Adecuar la ingesta de líquido al horario de actividad o de descanso. Establecer un patrón de evacuación regular. Evitar inhibir el reflejo fecal. Realizar una higiene perineal cuidadosa. Recomendar ropa cómoda y fácil de abrochar y desabrochar. Adecuar la accesibilidad del WC. Valorar tipo de incontinencia, si existiera, y ayudar a controlarla. 4.3.4. Necesidad de actividad, ocio, descanso y sueño. 4.3.4.1. Factores condicionantes. Factores externos. Estilos de vida.
Desconocimiento de posibles actividades alternativas. Problemas que dificultan la accesibilidad. Falta de ascensor, lejanía o inexistencia de centros de mayores, etc. Falta de motivación o estados de depresión. Viviendas o ambientes ruidosos. Nunca ha hecho ejercicio físico o no lo considera necesario. Disminución de la actividad por miedo a las caídas. Horarios poco regulares. Muchas horas de sueño diurno. Excesiva actividad o responsabilidades. 4.3.4.2. Recomendaciones para mantener y mejorar la salud. Planificar el tiempo de actividad, ocio y descanso. Realizar ejercicio físico moderado. Paseo, gimnasia de mantenimiento, natación, etc. Evitando el deporte que suponga grandes esfuerzos. Fomentar las actividades grupales y las relaciones sociales. Que conozca información sobre alternativas de ocio ofertadas por la comunidad. Tomar medidas que prevengan las malas posturas. Enseñar técnicas de relajación y de medios naturales que favorezcan el sueño, limitando las horas de sueño diurno. Recomendar la no utilización de medicación hipnótica, si es posible. Uso de calzado y vestido adecuados, que los protejan de las condiciones meteorológicas. En los hombres hay que tener en cuenta la calvicie, por lo que se aconsejará el uso de prendas que la cubran. Cuidados de los pies a diario y valoración general de estos. Realizar controles podológicos frecuentes. Mantener la temperatura ambiental evitando las temperaturas extremas. Recomendar la micción antes de acostarse y adecuar el horario de ingesta líquidos, reduciéndola en la noche. Uso de tapones en ambientes ruidosos. 4.3.5. Necesidad de autoprotección, mejora de la salud y de bienestar. 4.3.5.1. Factores condicionantes. Factores externos. Estilos de vida. Desconocimiento de las medidas necesarias para la autoprotección. Dependencia, falta de motivación. Viviendas inadecuadas, infraestructura comunitaria poco accesible. Hábitos de higiene inadecuados. Uso de aparatos domésticos que comportan riesgo, braseros, mantas eléctricas, etc. 4.3.5.2. Recomendaciones para mantener y mejorar la salud. 1. Explicar las medidas de higiene personal. Aseo diario, con baño o ducha al menos 2 veces por semana. Se aconsejará el empleo de jabones neutros que no eliminen el manto ácido de la piel, lo que podría ocasionar un prurito muy molesto. El agua debe estar a la temperatura adecuada, evitando los extremos, ya que podrían producirse reacciones vasculares. La piel se debe secar bien para prevenir las maceraciones y evitar el riesgo de pérdida de la integridad de la piel. Cuidado de las manos y de los pies. Las uñas de los pies se cortarán rectas y se acudirá al podólogo periódicamente para evitar callosidades, que en muchas ocasiones pueden ser causa de una marcha dificultosa, inmovilidad o úlceras por presión. El cabello se debe lavar con frecuencia, siendo recomendable llevar un corte cómodo y fácil de arreglar. Higiene bucal al levantarse y al acostarse y después de cada comida, utilizando cepillos de cerdas blandas. Nunca deben emplearse palillos, ya que favorecen la movilización de las piezas dentarias y lesionan las encías. En los casos en que el anciano use prótesis, es recomendable que la mantenga durante todo el día puesta y solo se la quite para dormir. Revisiones periódicas en el dentista, al menos una vez al año. 2. Informar de las medidas higiénicas en vista y oído. Evitar los lugares excesivamente soleados o llevar gafas de sol y sombrero. No mirar nunca fijamente a los focos de luz, TV, cine, etc. En la lectura, es recomendable leer libros con letras grandes, no manteniendo la vista mucho tiempo sobre el texto, y acomodarla de vez en cuando mirando a la lejanía. Revisiones anuales en el oculista. Para la escritura se deben seguir las mismas recomendaciones que con la lectura, utilizando papel claro. Mantener los oídos limpios y secos, especialmente si se llevan aparatos de audición. 3.
Indicar las medidas de higiene del vestido y el calzado. En las estaciones frías la ropa será de abrigo, pero no debe emplearse un número excesivo de prendas. En las épocas de calor la ropa será ligera, confeccionada con tejidos naturales, hilo, algodón, lino, etc., sobre todo las prendas interiores. Evitar el uso de fibras sintéticas, ya que ocasionan frecuentemente lesiones dérmicas por sensibilización alérgica. Utilizar prendas amplias y evitar el uso de cinturones, fajas, ligas, etc., o cualquier otra prenda que comprima. Los zapatos deberán ser cómodos y flexibles. Se evitarán tacones altos, siendo recomendable una altura de 4 o 5 centímetros, y siempre de base amplia. 4. Prevención de accidentes. Los ancianos son uno de los grupos de riesgo más amplios y sufren muchos accidentes que se podrían evitar. Los accidentes constituyen la primera causa de lesiones e incapacidad y la quinta causa de mortalidad en personas de más de 75 años. Aquí se recogen las medidas básicas que se deben tomar para impedir caídas, intoxicaciones o quemaduras. Caídas. Las caídas son los accidentes más frecuentes en los ancianos. A ello contribuyen factores propios de la misma naturaleza del anciano, que presenta ya alteraciones degenerativas, origen de una mayor debilidad muscular y una deficiencia en los sistemas de relación como el equilibrio, la vista y el oído. Para evitar las caídas deben seguirse unas normas, tanto en la actitud del propio anciano, como en el medio que lo rodea. Las caídas en los ancianos pueden resultar muy graves, no ya por el traumatismo en sí, sino además por la descompensación que pueden producir y la necesidad de encamamiento o inmovilización que a veces les siguen. Adaptación del hogar. En la adaptación del domicilio es importante tener en cuenta que los grandes cambios del entorno habitual pueden ser perjudiciales, haciendo que se sienta más confuso y alterado, al no poder reconocer las novedades. A pesar de ello, sería recomendable modificar algunas cosas para impedir accidentes, siempre de forma gradual. Dormitorio. Colocar la cama de manera que el enfermo pueda subir y bajar sin molestias. Normalmente es necesario subir la cama unos 20 a 30 centímetros para facilitar la movilidad y ayuda. Quitar la alfombra o fijarla al suelo para evitar que se resbale. Fijar la lámpara de noche a la pared o a la mesita para evitar que la tire e instalar un sistema fácil de manipular para encenderla y apagarla. Procurar una correcta iluminación en el dormitorio, piloto de luz permanente, una adecuada señalización, letras e imágenes en las puertas, e iluminación del trayecto entre el dormitorio y el cuarto de baño, o colocar bandas o flechas luminiscentes que indiquen el camino. Cocina. Almacenamiento de objetos entre la altura de la cadera y la de los ojos. Los objetos de uso frecuente colocados en los lugares más accesibles. Escaleras o taburetes, con peldaños bien seguros si es necesario elevarse para coger algo. Mesa firme y fija. Cocina y horno. Sustituir si es posible el horno de gas por una cocina eléctrica. Si no, instalar un aparato detector de fugas de gas o que quede inutilizable cuando no se use. Calentador. Bloquearlo en posición intermedia. Evitará quemaduras por agua caliente. Frigorífico. Equiparlo con cerradura. Electrodomésticos pequeños. Desconectarlos si no se están utilizando. Suelo. Conservarlo seco para evitar caídas. Productos de limpieza. Guardarlos bajo llave. Cuchillos y objetos cortantes. Se deben situar fuera del alcance de ancianos con demencias o con patología psiquiátrica. Vajilla. Se recomienda usarla irrompible o de plástico. Baño. Quitar la alfombrilla de baño sobre la que pueda resbalarse. Tiras antideslizantes pegadas en el fondo de la bañera. Mantener una luz nocturna permanente. Agarradera que facilite la entrada y salida de la bañera. Evitar que se quede encerrado. Quitar la llave de la cerradura o los cerrojos de la puerta por dentro. Cierres de puertas que garanticen el acceso a una emergencia. Facilitar el acto de bañarlo, Licha flexible. Más manejable para lavarse y barras laterales para agarrarse en bañera.
ducha y WC. Retretes a la altura correcta. Reducir al mínimo los útiles de aseo y colocarlos siempre en el mismo sitio. No exponerlo a cambios bruscos de temperatura. Suelos. No encerarlos, quitar las alfombras, cables y objetos que puedan obstaculizar. Utilizar calzado adecuado. Zapatos con suela firme, no deslizantes, sin roces y con tacones bajos. Evitar caminar con calcetines o con las zapatillas sueltas, anchas. Procurar que exista una buena iluminación, pero que no deslumbre. Si hay escaleras, protegerlas con pasamanos a ambos lados, y pintar el primer y último peldaño de color diferente y llamativo para que reconozca la escalera. Debe estar bien iluminada, pilotos de luz en zonas concretas. Alfombrillas no deslizables ni de pelo espeso o muy gruesas, suelos no encerados ni resbaladizos. Quitar cables y pequeños objetos. 4.3.6. Necesidad de relacionarse, expresar la sexualidad y autorrealización. 4.3.6.1. Factores condicionantes. Factores externos. Estilos de vida. Falta de interés por la alimentación, soledad, depresión, viudedad, etc. Desconocimiento de las necesidades dietéticas, de la composición de una dieta equilibrada y de la forma de preparación culinaria más conveniente. Dificultades para el acceso a comprar alimentos, viviendas sin ascensor, lejanía de comercios, etc. Escasez de recursos económicos. Inadecuada distribución en el horario de las comidas, o saltarse alguna de ellas. Ingesta excesiva de alimentos o de alimentos con alto poder calórico. Comer poco o solo determinados alimentos. Escasa ingesta de líquidos. Sedentarismo. 4.3.6.2. Recomendaciones para mantener y mejorar la salud. Informar sobre las alternativas de ocio y tiempo libre. Recomendar lugares donde asistan a otras personas. Potenciar la autoestima y fomentar la socialización. Colaborar en la aceptación de las limitaciones. Animar a que exprese su sexualidad con normalidad, orientándole en aquellas cuestiones que solicite, así como en sus dificultades sexuales. Mantener una higiene y arreglo personal, para que no sea una causa de aislamiento social. Animar la pertenencia a un grupo o asociación según sus preferencias. Practicar una religión o colaborar con asociaciones de ayuda social. Se animará a realizar actividades útiles que le reporten satisfacción personal, como jardinería, manualidades, etc. Mantener sus aficiones y ayudar a fomentar sus hobbies. 4.4. Estrategias de prevención recomendadas en personas mayores. Actuación sanitaria. Frecuencia. Trastorno a detectar o prevenir. Comentarios. Medición de la tensión arterial. En cada consulta médica o al menos una vez al año. En decúbito y en bipedestación. Hipertensión. No hay evidencia clara sobre la eficacia de tratar a los ancianos muy mayores, mayor que 80-85 años. Medición de lípidos. La USPSTF recomienda screening de adultos asintomáticos mayores de 35 años en varones y mayores de 45 en mujeres. Medición cada 5 años. Displemia. Si previamente son normales, es poco probable que se aumenten por encima de los 65 años. Es más frecuente que se encuentren niveles bajos por malnutrición. ECG. Una vez al año, sobre todo en mayores de 75 años. Fibrilación articular no valvular. El tratamiento precoz con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, eficacia menor que con anticoagulación, reduce el riesgo de ictus. Exploración física y RX de tórax, esta última opcional. Una vez al año, sobre todo en mayores de 75 años. Insuficiencia cardíaca congestiva. Control de los factores de riesgo. El tratamiento precoz con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, los betabloqueantes y la espironolactona,
han demostrado no solo una disminución de la mortalidad, sino también una mejoría del nivel funcional y de la tasa de reingresos, con la consiguiente disminución de incapacidad. Valoración oftalmológico. Graduación, presión intraocular, fondo de ojo. Anual. Presbicia, cataratas, glaucoma. Retinopatía diabética, degeneración macular senil. Corrección adecuada con lentes. Intervención quirúrgica de cataratas. Tratamiento para el glaucoma que previene la ceguera. Fotocoagulación con láser de argón para la degeneración macular senil. Estudio otoscópico y audiométrico. Anual. Déficit auditivo. Adaptar audífono cuanto antes. Densimetría ósea. Una vez a los 65 años. Osteoporosis. En mujeres asintomáticas con varios factores de riesgo de osteoporosis, o en mujeres y varones con tratamiento corticosteroideo prolongado. El tratamiento con suplementos de calcio y vitamina D, y los bifosfonatos, han demostrado prevenir fracturas vertebrales y no vertebrales al aumentar la densidad mineral ósea. Glucemia basal. Anual. Diabetes tipo 2. Para casos con factores de riesgo, antecedentes familiares, obesidad, hipertensión arterial e intolerancia a la glucosa. Examen del estado mental, test de Pfeiffer-Meck de Lobo. Anual. Deterioro cognitivo. Detectar cuanto antes para realizar estudio para aproximar etiología y aplicar tratamiento. Examen del estado anímico, test de Yesabage. Anual. Depresión. Iniciar tratamiento precoz farmacológico y psicológico. Medición de la TSH. Al menos cada 5 años. Hipotiroidismo. Algunos expertos recomiendan estudiar a todas las mujeres. Medición de la vitamina B12. Cada 5 años. Anemia perniciosa. La detección precoz y el tratamiento sustitutivo previenen las lesiones neurológicas, que son irreversibles. Sangre oculta en las heces. Anual. Cáncer de colon. No se ha demostrado cuál de las dos pruebas es más útil para detectar el cáncer de colon. Se aconseja realizar el cribado hasta los 75 a 80 años, si se goza de buen estado de salud. Sigmoidoscopia. Cada 3 a 5 años. Mamografía. Cada 1 o 2 años. Cáncer de mama. Hasta los 70 años o más si existe una esperanza de vida razonable, de 5 a 10 años. Citología cérvico-vaginal. Al menos una vez cada 3 años. Cáncer de cuello uterino. Debe interrumpirse a los 65 años en las mujeres que fueron exploradas periódicamente durante su vida adulta sin dar nunca resultados anormales. En las mujeres no exploradas, puede interrumpirse tras 2 citologías sin alteraciones con 1 año de intervalo. Tacto rectal. Anual. Cáncer de próstata. Eficacia no demostrada para prevenir la muerte por cáncer de próstata. Debido al curso relativamente indolente, la posibilidad de falsos positivos y las complicaciones de las maniobras diagnósticas, biopsia. Nivel de PSA específico. Tratamiento con aspirina. 100 a 300 mg día. Cardiopatía isquémica. Ictus, cáncer de colon. Económico y con pocos efectos secundarios que de todas formas habrá que valorar. Ictus hemorrágico y hemorragia gastrointestinal. Si contraindicado, intolerancia o alergia o recurrencia aún con aspirina, se empleará ticlopidina o clopidogrel. Eficacia ligeramente mayor pero relación coste-eficacia elevada. Tratamiento sustitutivo con estrógenos. Estrógenos conjugados. Más progesterona en las mujeres con útero intacto a diario o en ciclos. Cardiopatía isquémica o osteoporosis. Puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Puede reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Revisar tratamientos pautados y no pautados. Periodicidad según criterio del médico dependiendo de cada caso. Polifarmacia, mayor que 4 medicamentos. Evitar efectos secundarios,
reacciones adversas a medicamentos, interacciones medicamentosas. 5. Medidas de apoyo a la persona cuidadora del anciano dependiente. En ocasiones, las personas que quieren ayudar a los cuidadores, como pueden ser sus familiares, amigos o los profesionales de la salud o de los servicios sociales, se encuentran con dificultades para proporcionar esta ayuda, ya sea porque no saben cómo hacerlo o porque encuentran en los propios cuidadores resistencia a dejarse ayudar. A continuación se sugieren una serie de pautas sobre la forma de proporcionar la ayuda a los cuidadores, las cuales están dirigidas a mejorar la calidad y eficacia de esta ayuda, lo cual contribuirá, entre otras cosas, a vencer esa resistencia a aceptar ayuda que en ocasiones muestran estas personas. 5,1. Orientaciones generales para ayudar a los cuidadores. Tener en cuenta que, en muchas ocasiones, los cuidadores encuentran muchas dificultades a la hora de pedir y recibir ayuda, y tienen miedo al rechazo general de la gente hacia la enfermedad y la incapacidad. Tomarse tiempo para escucharles con atención e interés. Tratarles con respeto, intentando ponerse en su lugar, siendo consciente de que realmente no se llega a comprender del todo lo que una persona está viviendo hasta que no se está en su misma situación. Intentar conectar o empatizar con ellos, comprendiendo y respetando las razones por las que cuidan de sus familiares enfermos, aunque esto les suponga un coste muy alto para su propia vida. Evitar convencerles de que ellos son más importantes que el familiar a quien están cuidando. Ser consciente de que la ayuda de uno es muy importante y, en ocasiones, crucial para los cuidadores. No preguntar simplemente ¿qué puedo hacer por ti? Tras escucharle atentamente, tomar la iniciativa y hacer lo que se siente o se cree que se debe hacer. Interesarse por cómo están emocionalmente, animándoles a compartir sus sentimientos. Estar preparados para escucharles cuando nos hablen de sentimientos negativos como el enfado, la tristeza o el resentimiento, lo cual es muy probable dada la frecuencia con que los cuidadores experimentan este tipo de sentimientos. Recordar que muchos de sus problemas simplemente no tienen solución. Animarles a disfrutar de tiempo libre y actividades de ocio, sabiendo que, a los cuidadores se les hace más difícil recibir y dejar que otras personas cuiden de ellos, y que los cuidadores no solo necesitan que se les diga que tienen que cuidarse y salir más de casa, necesitan también compañía en esos ratos de ocio para alcanzar verdaderamente los beneficios del tiempo de ocio fuera de casa. 5,2. Orientaciones específicas para los profesionales. Ayudar a los cuidadores a comprender lo que le está ocurriendo a su familiar. Esto ayudará a distinguir mejor entre los comportamientos usuales o esperables y los inusuales. Estar preparados para responder a muchas preguntas. La mayor ayuda que se puede prestar es escuchar con interés a los cuidadores. Para ello, es de gran ayuda intentar salirse un poco del rol de profesional, actuando más como una persona interesada en ayudar a otra a encontrar solución a algunos problemas. Si es posible, contribuir a poner en contacto a cuidadores que se encuentren en situaciones parecidas. ondamenciaradio.blogspot.com. Tratar de no subestimar a las personas porque sean mayores o de un nivel sociocultural distinto, explicándoles qué es lo que se está haciendo y hablándoles acerca de la enfermedad que padece su familiar. Explicar a los cuidadores la evolución de la enfermedad y los cambios que pueden esperar que ocurran, con el fin de que estén más preparados y los afronten mejor. 5,3. El autocuidado en la experiencia de cuidar. Los cuidadores que quieran disfrutar de un mayor bienestar, tanto emocional como físico en la situación de cuidado de su familiar, así como desarrollar un óptimo rendimiento en las tareas relacionadas con el cuidado, necesitan darse cuenta de la importancia que tiene cuidar de sí mismo y aprender cómo hacerlo. 5,3,1. Reflexionar sobre la relación de ayuda. El estado de ánimo, la relación que mantenemos con la persona que cuidamos, los lazos emocionales, etc., marcarán mucho la relación de ayuda que tendremos con la persona dependiente. Por eso, es importante que tengamos el tiempo y el espacio necesario para vivir la relación de la forma más positiva posible. 5,3,2.
Establecer buena comunicación con la persona dependiente. Mantener una buena comunicación favorece que la relación de ayuda sea percibida de manera satisfactoria y facilita la tarea de cuidar. Para establecer una buena comunicación, escoja un lugar adecuado para hablar. Escuche atentamente y muestre interés. Observe a la persona que cuida para detectar cuál es su estado emocional, cuáles son sus necesidades. Busque temas de conversación significativos. Utilice un lenguaje sencillo. Respete el tiempo que la persona necesita para comprender qué le dice y para que le responda. Acepte una negativa. Evite juzgar y aconsejar. Utilice el tacto, la mirada, el tono de voz adecuado para comunicarse. Busque el mejor momento para hablar. 5.3.3. Detectar señales de alerta. Ante situaciones de estrés prolongado, el organismo emite señales para informar que estamos muy cansados o al límite de nuestra capacidad. Estas señales de alerta son: problemas de sueño, pérdida de energía, sensación de cansancio continuo, etc. Aislamiento, consumo excesivo de bebidas con cafeína, alcohol y de tabaco. Problemas físicos, palpitaciones, temblor de manos, molestias digestivas. Problemas de memoria y dificultad para concentrarse. Menor interés por actividades y personas. Aumento o disminución del apetito. Actos rutinarios repetitivos. Enfadarse fácilmente. Dar demasiada importancia a pequeños detalles. Cambios frecuentes de humor o de estado de ánimo. Dificultad para superar sentimientos de depresión o nerviosismo. No admitir la existencia de síntomas físicos o psicológicos, o justificarlos mediante otras causas ajenas al cuidado. Ser desconsiderado con otras personas de la familia. 5.3.4. Pedir ayuda a los demás. La petición de ayuda en la tarea del cuidado del familiar mayor siempre es importante, aunque no siempre es fácil. Los cuidadores no deben pretender hacer frente a las responsabilidades del cuidado ellos solos, pero tampoco han de suponer que toda la gente de su alrededor les va a ayudar de forma natural. Si un cuidador no pide ayuda, es probable que no la consiga. 5.3.5. Informarse y utilizar los recursos socioasistenciales y de la comunidad. Los servicios sociales son aquel conjunto de servicios que ayudan a los grupos sociales y a las personas a resolver sus problemas o a superar las dificultades, a crear y conseguir recursos para mejorar la calidad de vida. 5.3.6. Planificar las actividades y el futuro. Aprender a anticiparse a los problemas es una estrategia que puede ayudar a los cuidadores a cuidar mejor de sí mismos y de sus familiares. Prever las situaciones difíciles puede servir para evitar muchos problemas y una buena fórmula para ello es planificar el futuro. Es necesario organizar el tiempo, marcarse objetivos realistas, contar con miembros de la familia y elaborar un plan de actividades. Hacer una lista con las tareas que se deben realizar, ordenarlas según su importancia y anotar para cada tarea el tiempo que se requiere. Hacer otra lista con las actividades que le gustaría realizar, ordenarlas por importancia y anotar el tiempo necesario para cada una de ellas. Hacer una única lista con las tareas que debe realizar y las que le gustaría siguiendo un orden de importancia. Si no hay tiempo para todas, posponga para otro momento las que están en los últimos lugares de la lista, y cuando disponga de tiempo extra dedíqueselo a ellas. 5.3.7. Expresar sus sentimientos y emociones. En la experiencia de cuidar, es normal que aparezcan pensamientos y sentimientos negativos hacia la situación que viene, la persona que cuida, o hacia otros familiares menos implicados en la tarea de cuidar. Reconocer estos sentimientos permite expresarlos y compartirlos saludablemente con familiares, amigos, la persona dependiente y otros cuidadores y profesionales. 5.3.8. Poner límites en beneficio propio o de la persona dependiente. Los cuidadores que cuidan de sí mismos ponen límites al cuidado.
En ocasiones empiezan a poner límites cuando se dan cuenta de que estaban asumiendo una carga que es posible compartir con otros. Otras veces comienzan a poner límites cuando la persona que está siendo cuidada demanda más cuidados y atención de los necesarios. 5.3,9. Velar por nuestro bienestar. El cuidado de otra persona implica una serie de exigencias que pueden perjudicar notablemente al cuidador, tanto en el aspecto físico como en el psicológico. A veces, en la tarea de cuidar se descuidan aquellas actividades que permiten recuperarse del cansancio y de las tensiones de cada día. Los cuidadores que mejor se sienten son los que mantienen unos hábitos de vida saludables que les llevan a estar en las mejores condiciones físicas y psicológicas para cuidar de sí mismos y de su familiar. Dormir lo suficiente. Sin un sueño reparador, las personas pueden tener multitud de problemas: falta de atención, propensión a los accidentes, irritabilidad, quedarse dormido en situaciones peligrosas, etc. La falta de sueño es un problema frecuente entre los cuidadores, porque muchas veces cuidar a un familiar significa atenderlo también por la noche. Todo ello puede ocasionar un aumento de la tensión emocional y una mayor fatiga del cuidador. Hacer ejercicio con regularidad. El ejercicio físico es una forma útil de combatir la depresión y la tensión emocional. Es una manera saludable de eliminar las tensiones que se van acumulando a lo largo del día. Caminar es una de las formas más sencillas de hacer ejercicio y, por ello, se pueden aprovechar las salidas necesarias a la calle, para comprar, hacer gestiones, papeleos, etc., para caminar un rato, incluso dar un rodeo para caminar durante más tiempo. La bicicleta estática también es una buena opción para hacer ejercicio cuando salir de casa resulta difícil. Evitar el aislamiento. Muchos cuidadores se distancian de sus amigos y familiares cuando la persona a la que cuidan requiere una dedicación intensa. Esto puede llevar a una situación de aislamiento que aumenta en el cuidador la sensación de sobrecarga y estrés, y que le pueden ocasionar problemas físicos y psicológicos. Para evitar que esto ocurra, una buena solución es que el cuidador disponga de algún tiempo libre para hacer actividades que le gustan, mantener alguna afición, estar con otras personas, etc. Si el cuidador tiene dificultades de tiempo y es necesario que otras personas le sustituyan durante algún periodo para quedarse cuidando de su familiar, la petición de ayuda puede dar muy buenos resultados. En cualquier caso, es importante mantener las amistades y dedicar un tiempo a estar con ellas. Mantener aficiones e intereses. En el caso de que se hayan ido abandonando aficiones, actividades, contacto con amistades, etc., es conveniente que poco a poco se vayan incorporando otra vez a nuestra vida. Así, el cuidador puede empezar por elaborar una lista de las actividades que le gustaría hacer, y a partir de ahí, elegir aquellas que resulten más viables y comenzar con ellas. Gradualmente se podrá ir seleccionando otras actividades para incorporarlas, y de esta forma conseguir que el disfrute personal sea una parte natural de la vida diaria del cuidador. Descansar. Existen formas sencillas de distraerse y tomar un respiro, para relajarse que se pueden llevar a cabo con facilidad. Por ejemplo, respirar profundamente durante unos instantes, mirar durante un tiempo a lo lejos por la ventana, pensar durante unos momentos en algo agradable, hacer una breve interrupción en el quehacer cotidiano para descansar, darse una pequeña satisfacción como tomar un refresco, etc. También puede ser muy útil practicar alguna técnica de relajación. La relajación es un buen método para, con una dedicación mínima de tiempo al día, conseguir grandes beneficios físicos y psicológicos. 5,4. Higiene postural. El objetivo de la higiene postural es aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada, con el fin de disminuir el riesgo de padecer dolores de espalda. Además, para quienes ya padecen dolores de espalda, saber cómo realizar los esfuerzos cotidianos puede mejorar su autonomía y mejorar la limitación de su actividad. La higiene postural puede aplicarse a las personas sanas, para prevenir el riesgo de lesión, y a los enfermos, para disminuir su limitación y mejorar su autonomía. En ambos casos,
Para que sea eficaz es necesario que el paciente aprenda cómo proteger su espalda al adoptar posturas o realizar esfuerzos, que recuerde esas normas posturales y que las aplique sistemáticamente en su vida diaria. En las personas mayores en atención domiciliaria, es habitual encontrarnos diferentes grados de discapacidad física, lo que les dificulta la realización de determinadas actividades e incluso para vivir en su casa sin ayuda, lo que les hace dependientes de otra persona o instrumentos. La persona cuidadora será la encargada de prestar este tipo de ayuda, dándose situaciones en las que estos cuidados se ven muy acentuados por el estado del paciente. Por ello, el cuidador deberá adoptar una correcta higiene postural, con el fin de poder mantener una atención continuada, que muchas veces se vería comprometida si hubiese una repercusión física, consecuente de prestar cuidados de manera inadecuada. Por tanto, vemos que la higiene postural correcta llevada por la persona cuidadora es de gran importancia, si tenemos en cuenta que las consecuencias de posturas inadecuadas van a afectar de entrada a la salud del cuidador y debido a ello también se verán afectados los cuidados que le presta al paciente. El ejercicio físico es una forma útil para combatir la depresión y la tensión emocional. Es una forma saludable de eliminar las tensiones que se van acumulando a lo largo del día. Muchos cuidadores pueden pensar que encontrar tiempo para hacer ejercicio es en sí un problema. Hacer ejercicio no supone necesariamente ir a un gimnasio o practicar un deporte en una pista deportiva, etc. Existen formas más habituales de hacer ejercicio físico que son más accesibles a los cuidadores. Caminar es una de las formas más sencillas de hacer ejercicio y, por ello, se pueden aprovechar las salidas necesarias a la calle, para comprar, hacer gestiones, papeleos, etc., para caminar un rato, incluso dando un rodeo para caminar durante más tiempo, o bien puede hacerse una sencilla tabla de gimnasia en casa. La bicicleta estática también es una buena opción para hacer ejercicio cuando salir de casa resulta difícil. Realizar ejercicio físico es una actividad fundamental de cara al cuidado de la propia salud y puede resultar muy gratificante tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Beneficios fisiológicos del ejercicio. Efectos inmediatos. Contribuye a la regulación de el nivel de glucosa, el nivel de algunos neurotransmisores como las catecolaminas. Estimula la noradrenalina y la adrenalina. Potencia la elaboración de endorfinas. Mejora el sueño. Efectos a largo plazo. Sensación de bienestar físico, de estar en forma. Fortalecimiento de los sistemas cardiovascular y respiratorio, incrementando la cantidad de oxígeno que llega a los diferentes órganos y tejidos corporales. Mejora general del funcionamiento de estos sistemas. Incremento de la resistencia muscular, con los consiguientes efectos benéficos sobre la autonomía personal. Favorece la agilidad y flexibilidad corporal, el equilibrio y la coordinación y la rapidez de movimientos, previniendo y retrasando la aparición de los declives asociados a la edad en estas funciones. Beneficios psicológicos del ejercicio. Efectos inmediatos. Relajación. Mejora del estado de ánimo. Atenuación del estrés y la ansiedad. Efectos a largo plazo. Bienestar psicológico general. Mejora la autoimagen de la persona. Favorece la sensación de control sobre la propia vida. Potencia el funcionamiento cognitivo e intelectual. Favorece la psicomotricidad. Beneficios sociales del ejercicio. Favorece la creación de nuevas amistades y amplia las redes de apoyo social. Mejora la integración social y cultural de las personas. 5,5. Relajación y respiración relajante. Aprender ejercicios de relajación puede ayudar a los cuidadores no solo a mantener la calma en numerosas situaciones difíciles del día a día, sino también a sentirse mejor con su vida en general. La relajación es un conjunto de técnicas encaminadas a liberar al cuerpo y la mente de una sobrecarga de tensión. Efectos de la relajación. 1. Reduce niveles de ansiedad.
2. Facilita el descanso del cuerpo. 3. Aumenta la energía física, psíquica y mental. 4. Produce sensación de bienestar. 5. Efectos beneficiosos sobre la agresividad. 6. Aumento de la confianza y autoestima. 7. Mejora las relaciones interpersonales como consecuencia de todo lo anterior. 5,6. Aprender a comunicarse. La comunicación entre personas se realiza, predominantemente, por medio de la lengua oral, y consiste en la transmisión y recepción alternativa de mensajes por medio de dicha lengua. En su función esencial, esta comunicación es acústica. Por esta razón, cuando no es posible utilizar el canal auditivo para establecer la comunicación, se buscan sistemas alternativos, como son la labiolectura, la lengua de signos u otros. El deterioro del canal auditivo no es, por tanto, un impedimento para la comunicación, gracias a que se puede utilizar el canal visual como elemento de sustitución para la recepción del mensaje oral, signado o escrito. Con todo ello, podemos llegar claramente a la conclusión de que un deterioro visual añadido al auditivo genera problemas bastante serios para la comunicación, por lo cual es de especial importancia la utilización de un tercer canal, el tacto, que se convierte en el recurso más importante en la vida de una persona con limitaciones auditivas y visuales. Es su medio de sustituir sus ojos y oídos. 5.6,1. ¿Qué hacer para mantener una adecuada comunicación? 1. Elegir un lugar adecuado para hablar. Sentarse al lado o enfrente de su interlocutor y, si es posible, a la misma altura para que puedan verse bien. 2. Escuchar atentamente. Prestar atención a lo que la otra persona dice y la forma en que lo dice. 3. Observar. Una observación cuidadosa puede ayudar a interpretar adecuadamente cuál es el estado emocional de nuestro familiar en ese momento, qué necesidades tiene o cómo se siente. 4. Buscar temas de conversación. Las personas mayores disfrutan mucho hablando tanto de su pasado como del presente. 5. Utilizar un lenguaje sencillo. Expresarse de un modo fácil de entender por cualquier persona. 6. Dejar tiempo para responder. Si una conversación solo habla una persona, la otra no tiene posibilidad de expresar sus opiniones o sentimientos. Por ello, es importante darle la oportunidad de intervenir. 7. Evitar generalizar. Evitar el uso de términos del tipo siempre, todo o nunca. 8. Son expresiones que se usan muchas veces para juzgar el comportamiento de otras personas a partir de un solo hecho. 9. Aceptar un no por respuesta. En ocasiones, nuestro familiar no está de acuerdo con las sugerencias que se le hacen o no está dispuesto a cambiar algo como desearíamos. Respétele, al igual que usted tiene derecho a elegir lo que quiere hacer con su vida. 10. Buscar el momento oportuno para hablar. Para comunicarse con la persona que cuida, debe tener en cuenta que ella esté receptiva y dispuesta a escucharle. Piense también en su propio estado de ánimo. Si usted está enfadado o alterado, dialogar con su familiar será más difícil que si está tranquilo. 5.6,2. La comunicación en situaciones especiales. 5.6.2.1. Comunicación con personas con problemas visuales. Una iluminación apropiada permitirá que su familiar pueda verle mejor y captar los gestos que usted hace mientras habla. Sitúese enfrente y cerca de la persona con quien habla, evitando que ésta tenga enfrente una lámpara, foco de luz o ventana, ya que no podrá ver más que su silueta. Expresiones como sí, sí, entiendo o gestos como apretarle suavemente la mano indican que usted está escuchando. Avísele cuando usted entra o sale de una habitación, para que sepa cuándo puede dirigirse a usted. Descríbale brevemente los lugares y las personas que forman parte de la conversación. De esta manera podrá seguirla mejor. Asegúrese de que su familiar está utilizando las ayudas ópticas adecuadas, así como las ayudas técnicas que le permitan compensar su deficiencia visual. 5.6.2.2. Comunicación con las personas con problemas auditivos. Elija para hablar lugares que sean silenciosos. Capte su atención antes de hablar, tocándole si es necesario. Sitúese enfrente de la persona con quien habla y mientras habla,
Mírele a la cara. Asegúrese de que usted tiene suficiente iluminación sobre la cara, para facilitar que así su familiar pueda leerle los labios. Hable despacio vocalizando de forma clara. Utilice frases sencillas y cortas. Utilice un volumen ligeramente más alto de lo habitual.